Hola a todos, hoy os voy a enseñar a hacer un cordón para la mascarilla que os va a servir para dos cosas, para que no os apriete en la oreja y para que podáis colgárosla cuando no la estáis usando. Entonces fijaros la idea es yo me pongo la mascarilla, paso el hilo por detrás, el cordón, y ahora ajusto para que se me ajuste a la cabeza. Cuando lo ajusto, me quito la mascarilla para que lo veáis, cuando ajusto a la cabeza lo que estoy consiguiendo es hacer un salvaorejas cuando lo tengo ajustado. Es como un salvaorejas que además me permite subirme y bajarme la mascarilla. Y ahora, si lo suelto, lo que me permite es dejarla colgando mientras que estoy haciendo otro tipo de tareas. Os voy a enseñar dos técnicas. La primera, que es poniendo el típico freno que encontramos en Amazon, por ejemplo, os dejo en el link un enlace donde podéis encontrar frenos, o podéis hacer un nudo corredizo, el típico nudo de macramé. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues vamos a necesitar un cordón elástico para que se ajuste bien a nuestra cabeza, un cierre o no, luego veremos, y luego vamos a necesitar también unos cierres de pulseras o de collares. Entonces, para empezar, cogemos cordón elástico, estos son unos 70 centímetros, depende de la cabeza y depende de cómo queremos que nos cuelgue. Y si usamos el cierre de dos cordones, que lo venden en Amazon o en mercerías, solo tengo que introducir el final de nuestro cordón, lo que es justo la parte central, por dentro, y hago un nudito para que no se salga. Bueno, pues ya tengo la parte de atrás, fijaros qué sencillo es. Insisto, si no tenéis este cierre, luego os diré otro truco. Ahora hemos metido la argolla por el cierre de pulsera o de collar. Pues por la argolla vamos a meter nuestro cordón elástico y vamos a hacer un doble nudo o un nudo corredizo y otro nudo simple, como queráis. Para rematarlo podéis cortarlo, podéis quemarlo o incluso poner un poco de pegamento transparente, como queráis. También podéis haber usado un cierre dorado para que quede todo del mismo tono. La ventaja de poner estos cierres es que nos sirve para cualquier tipo de mascarilla y nos permite poner y quitar la mascarilla cuando queramos. Bien, pues hacemos lo mismo con el otro lado. Pues ya está, así de fácil tenemos nuestro cordón ajustable. Fijaros, aprieto y ahora lo dejo a una distancia, suponeros que tengo la cabeza dentro, de forma que me está agarrando la cabeza y no me fastidia las orejas, las gomas de las mascarillas. Cuando no la necesito, aprieto hacia el otro lado y la dejo colgando, o lo que quiera, ¿veis? Es un 2x1, súper chulo, ¿eh? Pues ahora imaginar que no tenemos el cierre de cordón. Si no lo tenéis, os voy a dar otra idea. Para eso, cortamos nuestro cordón de forma que tenga los dos trozos iguales a los lados de la mascarilla, como veis. Y ahora corto otro trozo del mismo cordón de unos 20 centímetros. Junto los dos extremos, ¿veis? Los extremos que me sobran del cordón principal. Y para que sea más fácil, le voy a poner un celo, o en este caso un washi tape dorado, todo dorado hoy. Ahora lo que voy a hacer es como un trozo de pulsera de macramé en medio de esos dos cierres, de forma que paso mi extremo del hilo nuevo, del de los 20 centímetros, por el medio. Ahora hago una lazada, ¿veis? Y esa lazada, el extremo, lo paso por dentro. ¿Sí? Lo paso por dentro y estiro. Bien. A partir de ahora voy haciendo lo mismo, hago una lazada que paso por el otro extremo del cordón, paso por debajo y lo llevo al centro. Primero lo hago hacia un lado, ¿veis? Estiro y cierro mi nudo. Y ahora lo hago hacia el otro lado. Si primero he hecho la lazada con un extremo, ahora la hago con el otro. Paso por debajo del cordón y vuelvo a pasar por el centro. Y así hago los que queráis. Yo creo que con 6 o 7 o 8, vamos, es más que de sobra. Vais haciendo como si fuera una pulsera. Pues Chris hace mucho de estas. Entonces ahora veis, paso por el otro lado, lo vuelvo a poner y estiro. Estiro para que se quede bien formado el nudito. Pues nada, vamos a seguir. Sigo. Ya digo, lo que queráis. Cuanto más hagáis, pues más mono. Podéis rematar pegando con pegamento transparente, quemando, o yo hago un doble nudo, porque tampoco se ve tanto. A veces es mejor hacer un doble nudo, cortamos un doble nudo normal del hilo y ahí también le pongo pegamento o incluso lo quemo un poquito. Y ahora veis que ya tenemos el nudo corredizo, pero ahora lo que vamos a hacer para que no se vayan los extremos es hacer un nudo en cada lado. Hago un nudo en cada lado de los extremos de mi cordón principal y ya está. ¿Veis? Ahora, si yo cojo del nudo y del nudo,
¿veis? Del nudo del extremo y del nudo corredizo se va para abajo. Y lo contrario, pues lo pongo hacia arriba. Súper fácil y os ahorráis el cierre de cordón. Pero eso como lo veáis, como os guste verlo más o mejor acabado o peor, como vosotros queráis. Es súper fácil. Lo ideal es usarlo con coleta, porque si no andáis con el pelo para arriba y para abajo, ¿veis? Yo me pongo la mascarilla, hay que tener cuidado, ponerla para el lado de la goma. Ahora ajusto, ¿veis? Y me la pongo por detrás de las orejas. Así tengo una salvaorejas y luego cuando suelto, ya está. Súper fácil. Un 2 en 1. Pues espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a me gusta.